Frankenstein o el moderno Prometeo. Carta 1. A la señora Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700. Te complacerá saber que no ha habido contratiempos que lamentar al dar comienzo a la empresa que con tantos temores pensabas. Llegué ayer aquí y mi primera preocupación ha sido transmitirle a mi querida hermana que estoy bien y que aumenta en mí la confianza en el buen éxito de mis planes. Estoy ya mucho más al norte que Londres, y al pasear por las calles de San Petersburgo siento en las mejillas la fría brisa septentrional que entorna los nervios y encanta. ¿Comprendes esta sensación? Esta brisa que atraviesa las regiones hacia las cuales me dirijo me hace gustar con anticipación esos climas helados e inspirado por este viento lleno de premoniciones, siento que mis sueños diurnos se llenan de inusitado frenesí. En vano trato de convencerme de que el polo es un lugar de hielo y desolación. Siempre se me aparece en la imaginación como un atractivo lugar de belleza y encanto. Allí el sol es siempre visible, Margaret. Su enorme disco toca el horizonte e irradia un eterno resplandor. Sí, con tu venia, Margaret, creo a los navegantes que me precedieron. Allí la nieve y la helada no existen, y después de navegar por un mar tranquilo, igual llegaremos a una tierra que sobrepasará en encanto y en belleza cuantas regiones hayan sido descubiertas hasta ahora en el mundo habitado. Sus condiciones y sus rasgos son tal vez únicos, como lo son sin duda los fenómenos de los cuerpos trazos en aquellas soledades aún no exploradas. ¿Qué puede ser imposible en una tierra de luz eterna? Quizás descubra allí la maravillosa fuerza que atrae a la brújula, y quizás consiga hacer 1000 observaciones astronómicas que sólo demandaban este viaje para ofrecer la explicación de sus aparentes rarezas. Saciaré mi ardiente curiosidad con la visión de una parte del mundo jamás visitada hasta ahora, y espero encontrar una tierra en la que nunca dejó su marca el pie humano. Esta es la tentación que me empuja, y creo que es bastante para dominar todo temor de peligros o de muerte, e inducirme a dar principio a este complicado viaje con la alegría que siente un niño cuando se embarca en un botecito con sus compañeros de excursión, en una expedición en la que se lanzan a descubrir su río nativo. Pero, suponiendo que sean falsas todas estas elucubraciones, no podrás negar los incalculables beneficios que ofreceré a toda la humanidad, hasta su última generación, descubriendo un paso próximo al polo, hacia esos países que para alcanzarlos se necesitan tantos meses ahora, o descubriendo el secreto del magnetismo, revelación que, de ser posible, puede conseguirse sólo con un esfuerzo como el mío. Estas meditaciones han disipado la intranquilidad con que empecé mi carta, y siento que el corazón se me llena de un entusiasmo que me eleva al cielo, porque nada contribuye tanto a serenar la mente como una finalidad permanente, un punto en el cual el alma pueda fijar su atención. Esta expedición ha sido el sueño predilecto de mis años de joven. Leía entonces con entusiasmo los relatos de los numerosos viajes realizados con el fin de llegar al Océano Pacífico Norte, a través de los mares que rodean el polo. En tu memoria tendrás la biblioteca de nuestro buen tío Tomás, dedicada totalmente a la historia de los viajes hechos con fines de descubrimiento. Aunque mi educación no fue muy ordenada, siempre me gustó apasionadamente la lectura, y esos libros constituyeron mi fuente de estudio, de día y de noche, y mi conocimiento de ellos aumentó mi pena de la infancia, provocada por saber que la última orden de mi padre obligaba a mi tío a prohibirme salir a navegar. Estas visiones se desvanecieron cuando leí por primera vez a los poetas cuyas obras cautivaron mi alma y la llevaron a los cielos. Me convertí en poeta yo también, y durante un año viví en un paraíso creado por mí, convencido de que podría asegurarme un nicho en el templo donde están consagrados los nombres de Homero y Shakespeare. Bien conoces tú mi fracaso y cuánto me afectó el desencanto sufrido, pero precisamente en aquella época heredé la fortuna de mi primo, y mis pensamientos volvieron a dirigirse por su cauce primitivo. Han pasado 6 años desde el día en que puse manos a la obra en que estoy enfrascado. Todavía ahora recuerdo la hora en que empecé a dedicarme a mi gran inspiración. Lo primero que hice fue acostumbrar a mi cuerpo a los esfuerzos y privaciones. Acompañé a pescadores de ballenas en muchas expediciones al mar del norte. Voluntariamente sufrí frío, hambre, sed y sueño. Con frecuencia trabajaba durante el día con más ahínco que los mismos marineros, y consagraba mis noches al estudio de las matemáticas, la teoría de la medicina y los aspectos de las ciencias físicas que más ventajas prácticas pueden proporcionar a un marino. En 2 oportunidades hube de alistarme como piloto en un barco ballenero groenlandés, y me hice acreedor de admiración por mi desempeño.
Debo confesar que me sentí orgulloso cuando mi capitán me ofreció el segundo puesto en el mando del buque y me pidió de todo corazón que continuara con él, por considerar muy útiles mis servicios. Dime ahora, querida Margaret, si no soy merecedor de coronar mi empresa con gran éxito. No niego que mi vida podría seguir transcurriendo en la ociosidad y el lujo, pero prefiero la gloria a cuantas tentaciones hayan puesto la riqueza en mi camino. Mi valor y mi dedicación son firmes, pero mis esperanzas vacilan y el ánimo flaquea con frecuencia. ¿Cuánta necesidad tengo de alguna voz alentadora? Estoy a punto de iniciar un viaje largo y difícil, cuyas vicisitudes requerirán todo mi esfuerzo, pues no sólo tendré que alentar el espíritu de los demás, sino a veces también mantener el mío cuando el de ellos desfallezca. Esta época es la más adecuada para viajar a Rusia. La gente se desliza ahora sobre la nieve con sus veloces trineos, cuyo movimiento es suave y, a mi juicio, mucho más placentero que el de una diligencia inglesa. El frío no es excesivo cuando se va bien envuelto en pieles, vestimenta que ya he adoptado porque hay gran diferencia entre recorrer el puente de un barco y permanecer sentado inmóvil horas enteras, sin que el ejercicio impida que la sangre se hiele materialmente en las venas. No deseo morir en el viaje entre San Petersburgo y Arcángel. Marcharé para esta última población dentro de 15 o 20 días. Tengo el propósito de fletar allí un barco, cosa nada difícil si se paga el seguro por cuenta del armador, y se toman tantos marineros como sea necesario entre la gente experta en la caza de la ballena. No pretendo levar anclas antes del mes de junio. ¿Cuándo volveré? Es esa una pregunta, querida hermana, que no puedo responder. Si el éxito me sonríe, pasarán muchos, muchos meses, y tal vez años, antes de que volvamos a abrazarnos. Si fracaso, me verás pronto, o quizás ya nunca más lo hagamos aquí abajo. Adiós, querida y buena Margaret. Una lluvia de bendiciones pido al cielo para ti, y para mí le pido que me hagas regresar sano y salvo, para que pueda volver a demostrarte mi gratitud por todo tu cariño y tu bondad. Tu hermano que te quiere, R. Walton.